Hola a todos, bienvenidos a Legal Hackers Bogotá. Para mí es un honor muy grande contar con esta invitada tan especial. Hoy estamos en compañía de Ana Marra, quien lleva muchos años dedicada a la gestión de proyectos legales y hoy nos va a contar qué tiene que ver el pensamiento de diseño con este gran tema. Es un referente en el mundo, es pionera en este tema, así que para mí es un gran orgullo tener este espacio para que nos cuentes de tu experiencia. Ana, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en el marco de un festival que es la primera vez que se hace en Colombia y en Latinoamérica y para nosotros es un gusto contar con tu experiencia en este mensaje que queremos transmitir desde Legal Hackers con el Legal Design Fest. Muchísimas gracias, Legal Hackers. Para mí es un honor estar aquí, haber recibido esta invitación y poder aportar mi punto de vista realmente, que quizá no es el normal, ¿no?, que se oye cuando nos reunimos para hablar de legal design. Sin embargo, creo que pueda aportar algo de valor porque estamos todos los días en proyectos y procesos. Entonces, quizá esta metodología de trabajo pueda ser realmente una clave para el éxito, tanto de procesos como de proyecto. Por lo menos mi experiencia ha sido en este sentido. Os cuento un poco. Yo efectivamente me dedico a la gestión de proyectos legales, sobre todo a la parte de formación, consultoría y certificación de abogados, pero también de team legales. Y también a la parte de gestión de procesos. Proyecto y procesos no son exactamente lo mismo, pero comparten la idea de un management dentro del sector legal. Entonces, ¿por qué llega un momento en el que yo empiezo también en mis clases, en mi formación, a incluir el Legal Design Thinking? Fundamentalmente porque creo que hay una parte muy importante que se refiere al diseño de proyectos y procesos y que tiene que ver con la real necesidad de ambos y con el enfoque usuario céntrico que es realmente propio, ¿no?, del Legal Design Thinking. Al final, cuando no nos acostumbramos a diseñar proyectos pensando en el usuario final, cometemos un grave error. Muchas veces un proyecto no tiene éxito porque respeta el budget o porque está dentro de los tiempos que hemos previsto, sino porque está pensado para satisfacer una determinada necesidad. Cada proyecto, y cuando hablo de proyecto en el sector legal me refiero tanto a proyectos de compraventa, de concurso de acreedores, a un litigio, puede ser un contrato, puede ser una due diligence, puede ser una M&A, una reestructuración de empresa, pero también puede ser un divorcio, una separación, una herencia internacional, puede ser un ERE, quiero decir, puede ser algo complejo que necesita de coordinación y que se considera incierto porque entramos en esta aventura, pero a pesar de nuestros esfuerzos no sabemos bien cómo termina. En una compraventa, ojalá que terminara siempre con una compraventa, pero sabemos que depende de la negociación y depende del contrato. Entonces, esto es un ejemplo típico de proyecto donde tenemos una cierta incertidumbre. Bueno, justamente en este tipo de proyecto, ¿qué ocurre? Que empezamos con la definición del análisis de la necesidad. Y si no entendemos bien cuál es la necesidad, que puede ser de un cliente interno o de un cliente externo, cuál puede ser la necesidad del usuario de nuestro servicio, entonces nos estamos equivocando probablemente. A mí me ha pasado, yo estuve en un proyecto, ahora no hago evidentemente nombres, pero estuve colaborando con una universidad en un proyecto que era sobre acceso a la justicia para unos ciudadanos que vivían en unas islas muy separadas de la parte del continente. Entonces, estas personas no tenían un acceso fácil a la justicia. Tenían que tomar barcos que le llevaran a la tierra firme, que no eran frecuentes, 2 veces a la semana, un camino recorrido, ¿no?, bastante largo, que no hacían finalmente. Entonces vivían con un acceso muy limitado a la justicia. Bien, cuando nos pidieron que como universidad intentáramos llevar a cabo un proyecto de acceso a la justicia para facilitarle esta parte, hubo dentro del grupo quien rápidamente llegó a una solución, ¿no? Jump to the solution, lo que no debería estar en el mindset de un diseñador, ¿no? Y pensó que la manera más adecuada, ¿no?, de favorecer este acceso era crear una plataforma, evidentemente digital,
a la que pudieran acceder, reservar una cita dentro del calendario, encontrarse con los alumnos de la clínica universitaria y finalmente subir documentos, recibir un asesoramiento y por lo tanto no seguir según el asesoramiento y eventualmente dirigirse a un despacho si finalmente en este sentido iba el asesoramiento. Pero ¿qué ocurrió? Que yo personalmente intervení y dije, yo creo que deberíamos aplicar el Legal Design Thinking en este proyecto. ¿Y por qué lo dije? Bueno, porque desde años realmente lo intento aplicar a mis proyectos y explico a mis alumnos cómo poderlo aplicar. Porque creo que la forma de llevar a cabo un proyecto que tenga sentido, que tenga un propósito. Y efectivamente lo que ocurrió es que aplicando técnica de Legal Design Thinking entrevistamos los interesados, estos ciudadanos que vivían en estas islas, conseguimos más información, hemos entendido cómo estaban organizados, quién eran los referentes, pero cosas también aún más importantes, por ejemplo, que había un gap, una brecha digital muy alta. Entonces, no sabían muchos de ellos cómo utilizar la tecnología para luego acceder a una plataforma. Y luego había problemas técnicos, por ejemplo, de conexión. No era fácil en las islas tener buenas conexiones. No solo estaban acostumbrados a utilizar como medio de comunicación la radio, mucho más que otro medio de comunicación. Esto solamente para dar ejemplo de que se intentó diseñar un proyecto desde un primer momento sin tener en cuenta la fase de empatía, que es típica del Legal Design Thinking. Entonces, ni la fase de empatía ni correctamente la fase de definición del problema. Cuando llegamos a poder hacer entrevista, a estar en sitio, a ponernos en la piel realmente de estas personas, descubrimos, entre otras cosas, que había dos problemas importantes. Uno relacionado con la propiedad, porque se había quemado el catastro, y uno relacionado con la violencia familiar. Entonces, esto también daba una idea mucho más clara de qué tipo de asesoramiento tenían que dar los alumnos de la universidad. Y además tenían los alumnos de la universidad que estar formados para poder dar asesoramiento a personas que tenían probablemente un enfoque cultural diferente de las que podían vivir en una ciudad, ¿no? O en la capital. Entonces, todo esto lo tuvimos en consideración y en este sentido el proyecto tuvo éxito porque la capacitación finalmente se dio a través de la radio, se dio una cierta capacitación, empezó la parte de la organización de los alumnos, se formaron los alumnos para poder dar asesoramiento y desde este punto de vista el proyecto tuvo éxito en el sentido que se armó realmente una solución que podía funcionar para estas personas. Sin embargo, fijaros, nuevamente, algo que fue subestimado fue la relación de confianza que podían tener estas personas con una universidad que era de la capital. No la tenían y no pensamos construirlo. Y esto fue un error de no entender bien, de no hablar bien de quién era el usuario del proyecto. Entonces, cuando hacemos en Legal Design la parte del perfil de una persona, por ejemplo, esto habría podido resultar muy claro, porque hay muy a veces cuando se vive en islas, un sentimiento de desconfianza y además de autonomía, ¿no? Porque dentro de las islas se suele resolver normalmente las problemáticas. Entonces, esto era era clave de la lectura del usuario y no se hizo adecuadamente. Yo os lo cuento porque como este proyecto hay miles de proyectos que empiezan y que sin embargo no tienen en cuenta el usuario, no aplican ni la parte, ¿no? de la empatía, del entender realmente, del caminar en los zapatos del usuario o del cliente, no aplican el walk a mile, no aplican toda la fase de entrevista y luego no llegan en la parte importante de definición del problema a entender la verdadera problemática. Imaginaros, yo he hablado de acceso a la justicia como un tipo de proyecto. Y os he hablado también de proyectos como pueden ser una compraventa, una fusión entre sociedades, una reestructuración, un divorcio, hemos dicho, ¿no? Y una herencia internacional, o sea, un litigio, algo que está, ¿no? dentro del, muy claramente,
que se puede identificar muy claramente como proyecto legal. Pero fijaros, hay varios otros tipos de proyectos, por ejemplo, los proyectos de transformación digital, tanto en un despacho como en un departamento de asesoría jurídica. Imaginaros que de repente se introduce una cierta tecnología, como se ha hecho en el pasado. ¿Por qué tantos proyectos de transformación digital fracasan? Y estamos hablando de casi un proyecto sobre dos. Estamos hablando de un 50% de proyectos que fracasan. Bueno, justamente porque no se trabaja bien en esta fase de análisis de la necesidad. Y para trabajar bien en esta fase de análisis de la necesidad hay que trabajar en el concepto de empatía y definición del problema y luego ideación de soluciones, que es típico de legal design. A veces, sobre todo en el pasado, pero seguimos con este problema, no se escucha al usuario, no se le entrevista, no se entiende realmente su problemática, no se entiende cómo podría, a través, por ejemplo, de un storyboard, utilizar el producto o el servicio que es objeto del proyecto. Y cuando nos falta este tipo de información, diseñamos proyectos casi a priori. O sea, llegamos nosotros a la solución de lo que podría ser y no debe de ser así, ¿no? También a veces tenemos un abanico de soluciones muy cerrada. Cuando sabemos que uno de los mindsets más importantes de un diseñador es de poner en pausa la factibilidad de algo, el lanzarse también en ideas que a veces se pueden considerar imposibles, ¿no? Y que no se han hecho hasta ahora. Y es una parte muy creativa e importante del legal design. Cuando no lo tenemos en cuenta, acabamos por reproponer soluciones que quizá ya no son adecuadas para las problemáticas que estamos viviendo en este momento. Entonces, como veis, un proyecto de, por ejemplo, de introducir un sistema de ticketing dentro de un departamento legal necesita esta fase previa de empatía o de definición del problema o de ideación, porque podría ser una buena solución en algunos casos y podría no serla en otros. Si aplicamos una nueva tecnología, una inteligencia artificial en la elaboración de contratos, bueno, podría ser una buena solución o podría no serlo. ¿Qué opinan los usuarios? ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Dónde estaban los problemas? ¿Dónde estaban las dificultades? ¿Cómo han utilizado determinadas herramientas que tenían antes? ¿Por qué se han resistido a la introducción de nuevas herramientas? ¿Qué tipo de perfiles tienen? ¿Qué tipo de acceso a la tecnología tienen? ¿Qué tipo de cultura? Entonces, toda esta parte es fundamental en el momento en que gestionamos proyectos estrictamente jurídicos o proyectos de entorno jurídico, como pueden ser los proyectos de transformación digital. Y luego he descubierto que lo mismo se aplica en la gestión de procesos. Imaginaros procesos no estrictamente jurídicos, como pueden ser un proceso administrativo de onboarding del cliente o un proceso de facturación, ¿no? Pero luego imaginaros también procesos más estrictamente jurídicos, como puede ser una due diligence o como puede ser un secuestro de bienes o como puede ser algo relacionado con aprobaciones, ¿no? En tema, por ejemplo, de propiedad intelectual, ¿no? O autorizaciones. Quiero decir, hay ciertos pasos que tienen que ver con cómo diseñamos procesos internos o procesos externos. Bueno, cada vez que diseñamos un proceso también tenemos que tener en consideración tanto los clientes finales como pueden ser los clientes parciales de cada proceso. En la metodología Lean tenemos la idea que sea cliente cualquiera que reciba una parte del proceso. Entonces, si una parte del proceso se desarrolla dentro de un despacho, dentro de una asesoría jurídica y tiene como destinatario otro abogado, bueno, este abogado será cliente del proceso por la parte que le toca. Esto también es importante porque si empezamos a tener en consideración nuestros clientes, cómo actúan, cómo razonan, quiénes son, qué características tienen, qué intereses tienen, etcétera, entonces somos capaces de diseñar procesos que sean usuario-céntricos y que tengan mucho sentido. Yo creo que todos nos hemos encontrado en proyectos y procesos que no tenían propósito, que no tenían sentido. ¿Cuántas veces dentro de una organización se ha introducido, por ejemplo, una tecnología que no tenía sentido para el usuario, que no resolvía la problemática, que incluido a veces la empeoraba? ¿Por qué? Porque se han comprado soluciones sin tener en cuenta nuevamente fase de empatía,
fase de definición del problema, fase de ideación de idea, pero también la otra parte, la parte del prototipo y del testeo. Entonces, como veis, todo eso se puede aplicar claramente cuando hablamos de legal design, y aquí estamos en este sentido, en esta hermosa experiencia que tenéis del festival, ¿no? Y efectivamente la metodología se puede aplicar a documentos, como pueden ser un contrato, como pueden ser una política de protección de datos, como puede ser, bueno, cualquier comunicación, ¿no?, que se emita desde el sector legal y que tenga que tener las características que buscamos, ¿no? Que sea fácilmente comprensible, que sea atractiva, que sea democrática, que sea transparente, que sea realmente lo que estamos buscando, ¿no? Y evidentemente vosotros vais a tener esta parte de exhibición de lo que son los resultados, ¿no?, de aplicar el legal design a documentos fundamentalmente. Y es la parte que quizá conocéis mejor. Pero quizá a partir de esta charla, si no lo habíais pensado antes, a partir de ahora, bueno, podéis experimentar el Legal Design Thinking también cuando estáis diseñando nuevo proyecto o nuevos procesos. También son una parte muy importante de la vida de un abogado o de un team legal. Todos los días estamos en proyectos y estamos en proceso. Entonces, nos hace falta tanto la parte de descubrimiento del problema como la parte luego de creación de la solución. Y quizá introduzcamos cada vez más la idea del prototipo y del testeo que a veces pasa en los proyectos. Somos muy ambiciosos, aplicamos una metodología a cascada o waterfall pensando que en 6 meses o 8 meses entregaremos una determinada solución al cliente. El tiempo pasa y a veces la solución no es la adecuada. Entonces, nuevamente, hemos definido correctamente la necesidad, pero no solo. Hemos ideado la solución correcta, la hemos prototipada y testada para ver qué resultado podía tener el cliente. Todo eso a veces no se hace y es probablemente una de las causas de fracaso de los proyectos. Repito, en proyectos hay muchas herramientas que nos permiten estimar tiempos, estimar costes, estimar eventualmente riesgos, gestionar los stakeholders, gestionar los recursos humanos. Pero creo que es un valor importantísimo introducir el Legal Design Thinking como desde un verdadero primer momento para dar propósito a lo que estamos haciendo, para que tenga sentido, para que no se desvíe de lo que es la verdadera necesidad del destinatario final, sea usuario o sea cliente. Y en este sentido, yo he trabajado desde muchos años y creo que el resultado es tener proyectos que realmente se adaptan a las exigencias y que se pueden considerar exitosos. Un proyecto exitoso no es el que respeta el tiempo, el coste, que sin duda son una parte importante, sino que el que resuelve el problema. O sea, esta visión problem solving y humanocéntrica propia del legal design es perfectamente aplicable a proyectos y procesos. Así que con eso quería daros un poco una visión diferente, esperando que aporte valor en esta reflexión que estáis haciendo tan bonita, en este maratón de propuesta que tenéis. Bueno, tenéis una idea más con la que poder razonar. Ana, dijiste cosas muy importantes. Creo que me gustaría resaltar una y es la esencia que tiene esta metodología y el impacto si se hace de manera correcta, no enfocándonos únicamente en que tenga un resultado estético o un resultado bonito, sino que exista una real definición del problema que esté encaminada en un resultado que genere impacto a esa necesidad o a ese dolor puntual. Y creo que en este proceso la creatividad juega un papel súper importante. No sé tú qué pienses. Absolutamente. Yo, de hecho, en todas mis clases siempre introduzco la idea de trabajar en skills como pueden ser la creatividad o el pensamiento lateral. Creo que es fundamental aplicar también estas skills fíjate, serán las demandadas en 2030, junto con el Big Data y tecnología, alfabetización digital, etcétera. Hay la parte, de un lado, de creatividad, que es muy importante, por un lado creatividad, y el otro, fíjate, y creo que es una skills
que a veces subestimamos la parte de la resiliencia. Y creo que también es importante. Estas metodologías nos ayudan a ser más resilientes, a atacar el problema con más eficacia. Entonces, a oponernos a lo que puede no funcionar para buscar un resultado que sí funcione. Así es. Bueno, como sabes, este es un tema que hasta ahora está tomando fuerza en este lado del mundo y para nosotros es muy valioso contar con personas que tienen tanta experiencia como tú en Legal Hackers. Quisiera hacerte una última pregunta para cerrar y es, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren introducirse en el design thinking o en el legal design en la práctica, pero no saben por dónde empezar o aún temen a vender esta metodología como una solución eficaz que necesita el sector legal? Bueno, yo creo que lo bonito, ¿no?, del momento en que vivimos es que podemos acceder a referentes de una forma muy fácil. Yo estoy en LinkedIn y como estoy yo, están muchos profesionales que están participando en este evento y otros más. Entonces, sí tenemos una comunidad que es mucho más global, mucho más abierta, con infinidad de experiencias regionales e internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es buscar estos referentes que hablan cada día en plataformas como LinkedIn. Y a partir de ahí, intentar ver si proponen soluciones de formación. Yo en mi caso siempre tengo cursos y creo que, bueno, que no es difícil poder acceder. No es además un conocimiento complicado. Hay que hacerlo bien, como en todo, pero no es un conocimiento tan complicado. Es más la curiosidad que nos tiene que mover para poder acceder a estos conocimientos. Entonces, cuando somos proactivos y curiosos, el conocimiento es fácil, es accesible y es una riqueza, es un capital en el que realmente podemos contar para luego transformarnos en diseñadores. Creo que sí tenemos que tener diseñadores de soluciones dentro de nuestras organizaciones. Bueno, ya escucharon, esta es una tarea que tenemos pendiente y es lo que estamos buscando promover con Legal Design Fest y el Legal Design Gallery que vamos a tener el 24 de abril, donde ustedes podrán participar de manera abierta y gratuita, conocer proyectos, no solamente de personas aquí en Colombia, sino en la región que han trabajado con esta metodología y que han cambiado la vida de no solamente las personas, las organizaciones, sino que incluso han impactado al sector público. Así que, Ana, mil gracias nuevamente por tu tiempo. Es un gusto para Legal Hackers promover este tipo de actividades que conectan y generan estas nuevas conversaciones que nos ayudan a movilizar el sector legal y llevarlo a lo que hoy está pasando en el mundo. Así que los invito a todos a seguir conectados con nuestras jornadas de Legal Design. Tendremos la próxima charla con los invitados espectaculares de Brasil que van a hablar de un proyecto que se llama Video Game Law, algo espectacular que no les voy a adelantar. Así que nos vemos en la próxima charla. Muy agradecida contigo. Gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en la próxima sección. Muchísimas gracias. Un saludo.